Si me acompañan con la oración. Padre bendito, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Señor, como decía esta alabanza, ¿con quién te podremos comparar? Con nadie, si tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el Creador de los cielos, del universo y de todo cuanto hay. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque no eres Diosito, eres el Dios grande. Señor, muchas gracias, Señor, porque aún tú en tu inmensidad nos miraste a nosotros que somos polvo, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque no hay quien se compare contigo. Ver la naturaleza, ver la creación, ver todo aquello, Señor, nos has dado como regalo para disfrutarlo, Señor. Señor, no se compara con nadie. Gracias, Señor, porque eres el único Salvador. Gracias porque has mandado a tu Hijo para tener salvación, Señor. Padre, síguenos hablando a través de este libro, Señor. Ponemos en tus manos la reunión, a mis hermanos que han dispuesto, Señor, el conectarse. Aquellos, Padre, que en su corazón ahorita tal vez están en el tráfico, porque el tráfico está muy pesado, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, y permíteles llegar en paz y en seguridad a su casa. Padre, nos ponemos a cuenta, Señor, porque realmente, Señor, hemos andado en el mundo y nos contaminamos, Señor, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Por eso nos ponemos a cuentas contigo y te pedimos que nos perdones, nos limpies, nos llenes de tu Santo Espíritu. Señor, sabemos que este libro de Romanos ha venido a confrontarnos de una manera tan especial, Señor, y lo agradecemos porque tu palabra dice que a quien tú amas, a él se corriges. Señor, queremos ser parte de tus hijos, no solo ser creación, sino ser llamados hijos, Padre. Ayúdenos, Señor, a poder guardarnos en santidad y a poder reconocer cuando estamos mal, Señor, cuando tú nos has dado la instrucción, Señor, y obedecerla. Acatar, Señor, a lo que tú dices, no a lo que creemos, a lo que opinamos, a lo que pensamos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Toma control de todo, Señor, de la computadora, de los ruidos externos, Señor, y de todo aquello, Padre, que nos has permitido ver en estos viernes. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. No sé si tuvieron la oportunidad de salir y si no, qué bueno, no salgan porque está hecho un caos. Andábamos en la calle y pensamos que no íbamos a llegar. Déjenme cerrar la ventana aquí, hermanos, porque si no van a ver todo el bolserío de ropa. Este, eh, Encontramos mucho tráfico por donde quiera, está horrible. Entonces, esperemos en Dios que todos los que van en camino lleguen pronto a su casa porque es desesperante. Pero bueno, vamos a comenzar, hermanos. Recuerda que estamos con Romanos. Es una carta escrita a los romanos y aunque fue escrita a los romanos, ha venido a ser una bendición para cada uno de nosotros porque es un libro, es una carta, hermano, que está Pablo confronta a cada uno de los romanos, de los que están leyendo esta carta, y para gloria de Dios ha venido también a confrontar el Espíritu Santo nuestras vidas, cada uno en su necesidad o en su debilidad. Entonces, comenzamos con este libro, que era la salutación de Pablo, como Pablo, por lo regular, Pablo saluda mucho en sus cartas, bueno, porque es una carta, ¿no, hermano? Y vemos cómo les expone su deseo por ir a visitar Roma, ¿sale? Él tenía ese deseo y ya vimos cuál fue ese, ¿por qué quería ir a visitar? Quería ir a visitar las iglesias que se habían formado, esos pequeños remanentes que se habían formado. Y no solamente, hermano, eran gentiles o eran romanos que se habían convertido a Jesús, sino también muchos judíos se fueron exiliados para allá o se fueron a residir. ¿Sí se dice residir? ¿Residir? No, residir, cuando te cambias, ajá, residir a Roma. Entonces, había tanto
judíos de sangre, vamos a llamarlo así, como gentiles. Entonces Pablo quería ir a visitar esas iglesias y sobre todo a darles los dones, ¿sale? Pero vimos que para que él llegara a Roma, pues le costó mucho y vimos parte de todo lo que le costó llegar a Roma, ¿sale? Vimos lo que era el poder del evangelio, cuán importante Pablo decía que el evangelio, esas buenas noticias, esas buenas nuevas, cuando llegan a la vida de las personas son una bendición y nosotros lo podemos corroborar porque el que llegara esas buenas noticias, esa buena nueva a nuestra vida, vino a consolarnos, a transformarnos, a renovarnos, a traernos paz, a traernos seguridad. Entonces, gloria a Dios por el Evangelio. Recuerda que Evangelios son buenas noticias o buenas nuevas. ¿Sale? ¿Y el Evangelio se predicó a partir de Mateo? No. Vemos en los Salmos, con los patriarcas también podemos ver cómo llegó el Evangelio. ¿Sale? Entonces, gloria a Dios por ello. Y vimos la culpabilidad del hombre, esta parte donde ya empieza como que a sentirse el libro de Romanos un poquito más pesado. ¿Por qué? Porque en esta culpabilidad del hombre, Pablo empieza a mostrar cómo estaba realmente la iglesia. ¿Sale? Yo te he comentado que esto no es para aquellos que no conocen a Jesús, sino aquellos que ya estamos tiempo con Jesús y qué nos pasa en el caminar, ¿no? Entonces el Señor marcaba mucho a través de Pablo en esta parte de la culpabilidad del hombre, es que no querían entender que ellos tenían la verdad, pero la verdad la estaban usando para otras cosas. Y aparte, el Señor decía, pues como no quisieron entender, entonces los entrego a una mentalidad reprobada, a una mentalidad diferente, no sana, ¿no? Porque empezaba a ver muchas cosas que no le agradaban al Señor. Y pareciera que ya vimos muchos capítulos, pero no, apenas vamos en el capítulo 2, ¿sale? Entonces, vimos hace 8 días el justo juicio de Dios y que podemos ver que aunque estemos en la gracia, hermanos, va a llegar el juicio, va a llegar esa parte donde realmente vamos a ver si sí valoramos la gracia o no, porque a veces pensamos que la gracia es para seguir pecando y no, hermano, la gracia es ese regalo y como es un regalo hay que atesorarlo y valorarlo y andar en santidad, ¿sale? Entonces desde aquí el Señor también nos exhortaba y terminaba con algo muy importante, que decía que en el día que el Señor regrese, a través de todo esto que va a acontecer, Jesucristo va a mostrar los secretos de los hombres. Entonces, hermano, mejor hay que andar en santidad. Jacob, ¿le bajas un poquito, mi amor? Gracias. Ahorita vamos a ver lo que es los judíos y la ley. Hermano, vamos a comenzar esta parte de la carta donde vamos a ver mucho marcada la palabra ley. ¿Qué es la ley? La ley, hermano, es un conjunto de instrucciones. De hecho, tú vas a escuchar mucho la palabra Torah. Torah quiere decir instrucción, ¿sale? Y es un término que se le ha dado a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿sale? Que son los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Espero que los haya dicho bien, hermano, ¿sale? Entonces, vamos a ver mucho esta parte de la ley, pero quiero que pongas mucha atención. A lo mejor hoy lo alcanzamos a ver y si no a partir de la otra semana, vamos a ver que maneja la ley de las obras, la ley de la fe, vamos a encontrar otro término como la ley, pero no eras la ley del Señor, hermano. Y por eso, hermano, yo no sé si te había comentado, no, tenemos Logos Calogos, la página para cerciorarnos, pero te voy a mostrar mi Biblia, espero que se alcance a ver, está en griego, ¿sale? Para ver los términos y si era lo mismo porque a veces pensamos que siempre que se habla de ley es la ley del Señor. ¿Y qué crees? Que no. Cuando lees Gálatas, cuando lees Romanos, te das cuenta que Pablo hace cierta diferencia y habla de esa ley también que era de hombres, esa ley que se metió y que hacía que los fariseos le hicieran más caso a sus leyes de hombres que a la ley del Señor. Y vamos a leerlo ahorita, ¿sale? Y vamos a ver este término de los judíos. ¿Quién eran los judíos? ¿De dónde salieron los judíos? Los judíos son de Israel. Los israelitas
son judíos? ¿Cómo está eso? Porque a veces nos enredamos en estos términos. La palabra judío, hermano, viene de una tribu que podemos ver desde la antigüedad. Yo no sé si recuerdas los hijos de Jacob, que son 12 y que de ahí salen las 12 tribus de Israel. Pero hay un en especial, un hijo de Lea, que fue Judá. Y de Judá salieron los reyes y los judíos, o los que son, sí, los que son de esta tribu, a eso se le llama judíos, ¿sale? Pero también había los que estaban de Dan, los de Neftalí, los de Isaacar, los de Zabulón, ¿sale? Esto lo podemos encontrar en Génesis. Ahorita te digo en qué versículo. Quiero que me acompañes primero a Génesis 29 para que te des cuenta dónde viene. Ay, perdón, hermano. En Génesis, acompáñame a Génesis 29 para que tú te des, pues cuenta. ¿Sale? De esta parte, porque a veces nos confundimos y pensamos, bueno, es que todos los judíos son todos los que viven pues en Israel. Hermano, no. Los judíos exclusivamente son de la tribu de Judá. ¿Que viven en Israel? Sí, pero en Israel hay varios, pues se puede decir varios descendientes, como de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Benjamín, ¿sale? Entonces, pero los judíos, a lo que se le llama judíos, es precisamente de Judá. No todos los israelitas son judíos, pero sí todos los judíos son israelitas, ¿sale? Entonces, eso sí quería marcarlo porque a veces nos confundimos. ¿Es Génesis 29? Sí, grabé, sí, creo que sí, grabé, sí. Génesis 29, acompáñame antes de comenzar para empezar a entender esta parte, ¿sale? Ay, déjame ver si es Génesis 29. Creo que es otro, espérame. Ahorita te digo. No, es Génesis 49, no 29. Génesis 49, no lo vamos a leer, hermano, pero quiero que tú vayas a tu Biblia, directamente a tu Biblia, para que te des cuenta. Ahí vienen las 12 tribus. Te voy a enseñar mi Biblia. Ahí vienen las 12 tribus. Empieza con Rubén. Rubén fue el hijo primogénito y es con Lea. ¿Sale? Y luego tú sigues leyendo y están las demás, ¿sale? Porque yo sé que lo podría hacer aquí en la pantalla, hermano, pero es necesario que subrayemos en nuestra Biblia, ¿sale? Aquí todo lo que ves en anaranjado son todos los hijos de Jacob que representan las 12 tribus, como Rubén, Simeón, Leví, Zabulón, Gad, Aser, Neftali, pero quiero que nos enfoquemos, déjame ver dónde está, en Judá. Porque a Judá, hermano, se le da una profecía. Déjame lo encuentro. A Judá se le da una profecía muy importante. Versículo 9. Vete a tu Biblia, Génesis 49, versículo 9. Fíjate lo que dice. Pon mucha atención. Dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Aquí esta palabra Silo, hermano, ya es la profecía de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? No sé si recuerdas qué significa Silo, pero es desde Génesis ya vemos la profecía, que ¿quién era ese Silo? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Entonces, en Judá iban a salir todos los reyes, de Judá salió el rey David, ¿sale? De Judá salió nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Entonces, de ahí por eso dice, no será quitado el cetro de los reyes. Y luego dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿Por qué se congregarán los pueblos? Siempre el blanco, hermano, es el pueblo de Israel y en especial los judíos. ¿Sale? Y luego dice en el 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esto todo es una profecía de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo en el madero. ¿Sale? Entonces,
Por eso quería que vieras esta parte, porque vamos a empezar a hablar de quién eran los judíos, ¿sale? Continuamos. Vamos ahora sí a Romanos. Está en las diapositivas, pero si tú quieres ir subrayando tu Biblia, hermano, hermana, adelante, ¿sale? Fíjate lo que dice. He aquí que tú tienes, es Romanos, hermano, capítulo 2, versículo 17, ¿vale? Porque creo no te di el versículo. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Voy a hacer una pausa. Hermano, ¿qué es sobrenombre? La palabra sobrenombre, hermano, es encima de ti. Cuando nos ponen un sobrenombre es porque está encima de ti. Por ejemplo, yo me llamo Carolina, pero a mí a lo mejor mi sobrenombre es Carito. ¿Sale? Hay algunos que les ponen a una apodos, ¿no? O cositas así, por ejemplo, mi hija se llama Neftali Unice, pero siempre desde chiquita mi suegra le dijo Nichita o Nietzsche, y desde ahí se le quedó el Nietzsche, ¿sale? Ese es un sobrenombre encima de ti. Aquí el señor Pablo, perdón, bueno, a través de Pablo, le estaba diciendo, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y bueno, desde aquí, hermano, comenzamos algo muy importante. ¿Por qué? Pablo les estaba diciendo, tú tienes la ley, te apoyas en ella y te glorías en Dios. Conoces la voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Está hablándole, nuevamente te comento, a personas que ya conocían, que ya sabían, y no solamente eso, sino que servían a Dios. No es para alguien que no servía, porque a partir del 19 le está diciendo, y confías en que tú eres guía de los ciegos, o sea, en que tú le abres los ojos a los ciegos, que tú muestras la verdad y le abres los ojos, los haces que regresen al camino, ¿sale? Sabes que eres luz de los que están en tinieblas y es más, hasta los atraes. Eres instructor, eres maestro de niños y que tienes en la ley la forma de ciencia y verdad. Vamos a ver cómo dice, déjame ver cómo, logos calogos, ¿sale? Vamos a ver, es Romanos. Acuérdate que nos estamos apoyando en esta página para ver cómo dice en el original, ¿sale? Si no tienes la Biblia en griego, pues te vas a esta página Logos Calogos que te da las definiciones en el original, ¿sale? Es 2:17. Vamos a ver cómo no lo dice aquí. Dice, sí, pero tú, judío, estás siendo llamado por nombre y estás descansando sobre la ley. Fíjate, en la Reina Valera dice, te apoyas en la ley. Aquí dice, estás descansando sobre la ley y te estás gloriando en Dios. Y estás conociendo la cosa deseada y estás aprobando las diferencias o obras excelentes, siendo oralmente instruido procedente de la ley. Algo que me llama mucho la atención, hermano, y que lo estuve investigando y no puede ser tan descabellado. Déjame ver si es aquí. Creo que es en la otra. Vamos a la siguiente y ahorita te digo qué es. Y luego dice, has persuadido y a ti mismo guía ser de ciegos a luz de los en la oscuridad, educador de irrazonables, maestro de bebés, teniendo a la forma del conocimiento y de la verdad en la ley.
ahorita, bueno, aquí ya encontré lo que quería enseñarte, pero ahorita te lo enseño. Dice, hasta ahí nos quedamos. Algo que me parecía extraño es que aquí, hermano, fíjate, dice, y de la verdad, en la ley te está manejando el TOW, T y como una W. Pero fíjate acá atrás, déjame ver si está aquí. Aquí, la TOW. En la anterior, no sé si me estoy explicando. Déjenme ir otra vez para mostrarte lo que era más adelante. Aquí, cuando dice en la ley, la palabra la, creo que son adjetivos, los que es la, le, lo, sí son adjetivos. Esta, la, aquí te la está manejando como la T y la W como TOW, así se menciona. Pero acá atrás, hermano, me llamaba la atención porque la misma la te está mencionando el TOW. Y eso me llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Y yendo a la Biblia que yo tengo acá en casa, esta palabra la otra, la que es solo la T y la W, los que saben, dicen que esta, la T y la W, cuando dice la ley, está hablando de la ley del Señor. ¿Sale? O sea, que está siendo personalizada la ley del Señor. No apagó. ¿Sale? Y esta de acá, la TOW, se está haciendo referencia a la ley que ellos tenían, a toda esa ley de mandamientos de hombres. No lo sabemos a ciencia cierta, necesitaríamos estudiar bastante el griego, ¿no? Para saber qué significa cada una de esas cosas. Pero eso es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Que aquí está la, te está marcando el TOW, pero acá adelante te está marcando solo el to. Uno es to y el otro es to. Entonces, investigando, dicen que cuando te marca solo el to, está hablando personalmente de la ley de Génesis a Deuteronomio. Pero cuando vemos el to, probablemente te esté hablando de la ley de hombres que ellos habían diseñado, que lo llama nuestro Señor Jesucristo pura ley de hombres, ¿sale? O la ley de los ancianos, ¿sale? Entonces, eso es como, te quería dejar ahí como que para que te llamara la atención, igual que a mí me llamó la atención, aunque nuestra Reina Valera, pues vemos la en las dos partes, ¿no? Pero aquí ya desmenuzándola por palabras, te das cuenta que es otra cosa, ¿sale? Pero bueno, decía aquí que, decía él, que te confías. Pablo les estaba diciendo, está muy bien que te apoyes en la ley, que tengas el nombre de judío, que seas instruido en la ley, pero te estás confiando en todo lo que haces. Y podríamos decir, pero yo no me pongo el sobrenombre de judío. Hermano, pero tú y yo nos ponemos el sobrenombre de cristianos. Tú y yo a veces alardeamos mucho de que somos cristianos, que seguimos a Jesús. Y aún hasta nos atrevemos a decir, es que el cristianismo es como un estilo de vida. Y aún, hermano, aquí podemos decir, no, pues es que era para los que sirven. Hermano, tú y yo también servimos y servimos con los niños y servimos con los jóvenes y servimos en danza y servimos en el baño y servimos en el hospital y servimos en la limpieza y servimos cantando, servimos en muchas cosas, hermano. Podemos tener esa ley, podemos tener la verdad en nuestras manos y nos confiamos en que nuestro servicio habla de quién somos. Pero ¿qué crees? Que no es así, hermano. Porque fíjate lo que continúa diciendo. Lo voy a hacer grande. Dice, se está tardando un poquito mi diapositiva. Dice, tú pues que enseñas a otro
¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar o hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se debe de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué razón? Decía aquí, tú que te japtas de la ley. Y aquí, hermano, donde decía, tú que te japtas de la ley, precisamente buscando, muchos de los comentaristas dicen que no estaba hablando precisamente de la ley de la Torá o de los primeros 5 libros o del Pentateuco, sino que estaba hablando de esas obras que ellos le habían aumentado a la ley o de esos mandamientos de hombres. No lo sabemos, hermano, no estábamos en la mente de Pablo, pero si era así o no, hermano, sabemos que muchas ocasiones podemos japtarnos tú y yo de decir, yo guardo los mandamientos, yo sigo las instrucciones, yo me congrego, yo no robo, yo no adultero, yo esto, yo el otro, pero ¿qué crees, hermano? Que deshonramos a Dios. Porque tal vez nos congregamos, pero seguimos mintiendo. Tal vez nos congregamos, pero seguimos deseando a la mujer o al varón del prójimo. Tal vez decimos, no, a alguien le decimos, no, no debes de robar, pero ¿qué crees? Que tal vez nosotros en nuestra casa no proveemos a la necesidad de los nuestros. Tal vez afuera podemos ser iglesia, pero dentro de nuestra viña, dentro de nuestro hogar, no estamos practicando la verdad. Estamos humillando, estamos hablándole mal a nuestra esposa, a nuestro esposo, estamos haciendo cosas que deshonran a Dios. Por eso, aunque esto, hermano, era dirigido a los judíos y Pablo siendo judío, fariseo de fariseos, él mismo sabía a quiénes les estaba hablando. Y él sabía el sistema cuadrado que tenían. ¿Por qué? Porque Pablo sabía muy bien cuáles eran esos mandamientos de hombres. ¿Cuál era esos mandamientos de los ancianos que habla nuestro Señor Jesucristo? Y vamos a ver, vamos a llegar a un capítulo donde veamos por qué razón existían los fariseos, cómo es que salieron los fariseos, por qué nacieron los fariseos, qué pasó, por qué está ese término fariseos y por qué fariseo, el término fariseo es apartado, hermano. ¿Por qué razón empezaron con todas estas cosas de agregar y agregar y agregar? A causa de ellos decir no lo hagas, pero ellos lo hacían, empezó a haber blasfemia entre los gentiles, hermano. ¿Por qué? Porque los gentiles que querían acercarse a la fe decían, esto es muy pesado, no vamos a poder. O sea, eso de lavarse las manos continuamente, eso de, si ya te comiste uno, ya otro no. Este, si ahora tienen que hacer esto, hacer el otro, hermano, era pesado. Y ellos decían, no, pues es que jamás vamos a alcanzar el nivel que tienen ellos, ni a alcanzar a Jesús, porque son muchas cosas tan pesadas. Aún decía Jesús, que ni ustedes pueden llevar. Y era blasfemado el nombre de Dios. Y hermano, tal vez tú y yo decimos, ah, no pasa nada, ¿no? Pues yo conozco la ley, yo sirvo al Señor, pero ¿qué crees? Que muchas veces ponemos también cargas pesadas o decimos no, que no lo hagas, pero estamos fallando en otra cosa. Y eso es muy, muy
pesado, hermano. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, yo te decía hace 8 días, la palabra del Señor nos va a confrontar y por más que queramos nosotros aparentar ser buenas personas, ser buenos hermanos, tarde que temprano va a salir nuestro yo a relucir. Tarde que temprano va a salir quién somos en lo oculto. Por eso a lo mejor nos jactamos de decir, no, pues yo no creo en los ídolos, pero a lo mejor el ídolo que tú tienes, a lo mejor es hasta el celular, hermano, es estar viendo videos pornográficos. A lo mejor tu ídolo, hermano, es una persona. Entonces, ¿cómo Pablo eh, sabía? Algo que decía aquí es que tienes, en el 20, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Sí, hermano. La palabra del Señor tiene la ciencia y la verdad. Cuando tú y yo la compartimos, va a ir la verdad ahí. Pero en muchas ocasiones esa verdad se ve manchada por nuestras obras. Y siempre decimos eso, las obras no te van a salvar, hermano. Pero hacer obras aquí representan quién eres, cuál es tu identidad. Yo puedo decir, yo guardo los mandamientos, pero no voy a hacer obras. Entonces, ¿cómo vas a reflejar los mandamientos? Si no das al que tiene hambre, si no te das a alguien, ¿cómo lo vamos a representar? En Deuteronomio, hermano, acompáñame a Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 4, dice la palabra de Dios. 5 y 6. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra... Fíjate, muchas veces decimos eso, es que las obras no te salvan. Sí, la salvación solo te la da Jesucristo a través de su sangre. Ahí estamos claros. Pero ponemos de pretexto el que no hacemos obras buenas o frutos buenos, porque pues la salvación ya no la dio Jesús. Pero fíjate lo que dice, guárdalos pues y ponlos por obra, o sea, hazlos, practícalos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermano, estamos pidiendo sabiduría y inteligencia. Guarda la palabra de Dios, guarda sus estatutos, guarda sus decretos, pongámoslos por obra. Si tú te das cuenta, cada instrucción que el Señor nos deja, nos da el por qué. Te dice, no harás esto y dice por qué. No harás el otro y nos dice por qué. No es porque quiera ser un padre cuadrado, hermano, o un padre muy recto. No, porque Él nos cuida, cuida que aquí en la tierra tengamos ese bienestar y esa paz. Pero si queremos ser un pueblo sabio y entendido, hermano, pongamos por obra lo que nos dice su palabra. Podemos ser muchos los oidores, pero ¿cuántos somos los hacedores? El que tú sirvas, el que yo sirva, el que yo conozca los mandamientos, no quiere decir que tengo 10 de calificación y que tengo entrada directamente con el Padre. No, hermano, porque cuando te vas a la enseñanza de Jesús, cuando dice, nunca os conocí, vienen y le dicen, pero nosotros sacamos demonios, pero nosotros hicimos esto, pero nosotros hicimos el otro. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Y sabes qué es hacedor de maldad?
sin ley, que no tienes instrucción en tu vida. El Salmo 119, hermano, es el salmo más cortito, no es cierto. Es el más largo, hermano, el Salmo 119, pero es una bendición porque habla sobre la palabra del Señor, sobre la ley. De hecho, viene clasificado o dividido con las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, cuando quieras, dale una revisada. ¿Sale? Pero el Salmo 119, 104, fíjate lo que dice. Dice, 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice un proverbio, ¿con qué guardará el joven su camino? Con hacer, guardar su palabra, o poner por obra. Hermano, tú y yo queremos sabiduría y inteligencia, empecemos a darle una leída a las instrucciones que Dios nos dejó para tener sabiduría e inteligencia. No añadamos y no quitemos, porque aún en la palabra de dice, no añadirás ni quitarás. Hagamos lo que nos dice, sin añadirle. ¿Cuál era el problema de estos que Pablo les estaba hablando? Ahorita vamos a ver cuál era el problema. Acompáñame a Juan. Juan, yo creo que esta cita sí te la sabes hasta de memoria. Juan, Juan 3, 16. Dice la palabra de Dios. Juan 3, 16. Pon mucha atención. Dice, yo creo que ya te la sabes, hermano, pero nada más leemos el primer versículo. Y por eso sacamos muchos versículos fuera de contexto, porque solo leemos un versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Las obras cuentan? Por supuesto que sí, hermano. Sí, no te salvan. Las obras no te salvan porque la salvación ya no la dio Jesús. Y quiero ser muy enfática en eso. Yo no estoy diciendo que las obras te salvan. La salvación vino por medio de Jesús. Pero las obras representan de quién somos hijos. Representan a quién aquí, a Jesús. Por eso dice, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta que el Señor se da cuenta en qué estamos haciendo? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Gloria a Dios, hermano. Y yo aplaudo que nos sigamos conectando con este libro, porque este libro, hermano, te confronta tanto, tanto, tanto que muchas veces decimos, mejor no me conecto porque las piedradas van a estar bien buenas. No, hermano, hay que conectarnos, porque solo a través de su palabra podemos ser limpios y podemos darnos cuenta de aquello que a lo mejor pensamos que está bien y no está bien. ¿Sale? Dice en el 21, mas el que practica la verdad viene a luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Fíjate, mas el que practica la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús, viene a la luz. O sea, andamos en luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sale, hermano? Entonces, ¿cuán importante es que andemos en esa santidad? Yo puedo, hermano, servir en niños y instruir a los niños, un ejemplo. Pero si yo en mi casa no le doy tiempo a mis hijos, entonces no me sirve. Yo puedo enseñar en jóvenes,
Pero si yo a mi hijo joven que tengo en casa no le doy el tiempo, no lo instruyo, no le hablo en amor, no lo corrijo en amor, entonces, ¿de qué sirve? Yo puedo estar alabando a Dios a través de un instrumento, danzando a Dios con un pandero. Pero si yo saliendo de la iglesia empiezo a ser grosera, empiezo a criticar, empiezo a juzgar, ¿de qué me sirve? Porque ellos decían, nosotros tenemos la ley y nosotros la hacemos. Y es más, somos maestros de otros. Pero fíjate, continuamos con la lectura. Bueno, esto ya lo leímos, donde decía, tú que dices que no se haga y haces lo mismo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos dicho, no lo hagas y nosotros estamos haciéndolo? Y ese ejemplo es básico, que decimos a los niños, no deben de mentir, pero viene el que te va a cobrar y le decimos, diles que no estoy, diles que no me encuentro. Y estás haciendo que tus hijos mientan. Entonces, hermano, tiene que haber esa, esa coherencia en quién estamos creyendo. Continuamos, dice, pues en verdad, bueno, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los judíos a causa de vosotros. Hermano, ¿cuántas veces a causa de una mala actitud, de un mal testimonio, el nombre del Señor es blasfemado? A causa de que no dimos un buen testimonio, a causa de que hablamos groseramente, a causa de que hicimos algo que no provino del Señor y que actuamos por nuestra carne. Y que eso ha hecho que los demás digan, no, yo ni me acerco, porque si me voy a comportar como Él. Y sí, lo habríamos dicho hace 8 días. A veces decimos, bueno, es que los hermanos no se deben de fijar en mí, sino deben de mirar a Cristo. Pero volvemos a lo mismo, hermano. Aquí tenemos que representar a aquel que nos dio la vida, seguir sus pisadas, dice la palabra. ¿Y quién es? Jesucristo. Dice, continuamos con la lectura de Romanos. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. ¿Qué es la circuncisión? Y en esta parte, hermano, nos vamos a llevar muchísimo tiempo, vamos a necesitar bastante tiempo, pero vámonos poco a poco. Para empezar, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión, hermano, es cortar alrededor del prepucio, es la pielecita que sobra. Vamos a ver cómo nos lo marca Logos Calogos para ver cómo dice. Tal vez no lo especifique mucho mejor. Permíteme, déjeme adelantarle, tú que te japtas, a causa de los gentiles. Aquí, circuncisión. Vamos a ver, aquí está. Circuncidar. Peritom. Peritom es en griego. Sí, aquí está. Cortar alrededor. ¿Sale? En otras palabras, es cortar alrededor. ¿Sale? ¿Qué hacían en la antigüedad? En la parte de que es del pene, quitaban lo de alrededor y a eso se le llamaba circuncisión. ¿Sale? Esto, hermano, era la señal del pacto. ¿Era el pacto? No, era la señal del pacto. Y esto lo vamos a ver a profundidad, porque una cosa es los pactos o el pacto y otra cosa la señal del pacto. ¿Sale?
era la señal del pacto. Era la señal en la que decías, perteneces a mi pueblo o eres parte de mi familia. ¿Sale? En este caso de Dios. ¿Sale? Eso es algo que el Señor pues les pidió. ¿Sale? Si quieres, ábreselas y pónselas en el suelo. Entonces, esto es lo que es circuncidar, ¿sale? Pero esto es la señal del pacto, no el pacto, ¿sale? Ahora, regresamos nuevamente a las diapositivas. Dice, pues a la verdad, espérate que me cargue porque está. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, si tú sigues esa parte de la señal de hacerte la circuncisión y guardas la ley, perfecto, porque estás cumpliendo. Pero si eres transgresor de la ley o desobediente de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Sale? ¿Qué les decía Pablo? Todos ellos estaban circuncidados, tenían esta señal del pacto de la circuncisión. Y si ellos tenían la circuncisión y guardaban la ley, estaba muy bien. Pero ¿qué pasaba? Que ellos estaban siendo transgresores de la ley. Entonces, su circuncisión venía a ser incircuncisión. Por más que ellos hubieran hecho este acto en el pene y se hubieran cortado esta parte de alrededor, hermano, no servía de nada si no estaban guardando la ley, si no estaban guardando las ordenanzas y estatutos del Señor. Por eso aquí dice, si pues el incircunciso, ¿qué es el incircunciso? El que no se había circuncidado el pene, ¿sale? Guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, Pablo está diciendo, a lo mejor el incircunciso, el gentil, no se ha circuncidado del pene, pero guarda la ley. A ti que tú te jactas de servir, de guardar la ley, de tener la circuncisión, va a ser como incircuncisión. ¿Por qué razón? Porque te va a poder condenar a ti. ¿Por qué? Porque va a decir, tú puedes tener el conocimiento, pero yo practico. Tú puedes tener la letra, pero yo la hago. ¿Cómo esto nos vendría a nosotros, hermano? Podemos decir, yo ya me bauticé, yo ya bajé a las aguas, pero ¿qué pasa si somos transgresores de lo que dice la palabra de Dios? No, pues yo ya llevo tantos años en el cristianismo, llevo 30 años en el cristianismo. ¿Y qué pasa si no has guardado la palabra de Dios? Todo lo que podemos mostrar nos puede condenar, hermano, si no lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, la circuncisión era la señal del pacto, pero llega el Señor a decir que muchos, él se daba cuenta que se podían circuncidar el prepucio, podían tener esta señal del pacto en su cuerpo. Pero el Señor se daba cuenta que no habían circuncidado su corazón. El Señor se estaba dando cuenta que ellos tenían esa señal del pacto, pero su corazón estaba lleno de maldad. Yo no sé si te acuerdas del episodio de Génesis donde se deshonra a Dina, una hija de Jacob. Y Simeón y Leví empiezan a tramar una venganza contra aquel que deshonró a Dina. Y les mandan a que se circunciden todos los varones. Pero era una venganza, hermanos. O sea, ellos les dicen, no, pues para que entren en pacto con nosotros, circuncídense todos. ¿Cómo se llamaba el que deshonró a Dina? ¿Siquem? No, ahorita te digo el dato. Siquem. Les dijo, Siquem y todos los de tu pueblo, circuncídense. Pero ¿qué crees? Había maldad en Simeón.
y creo me parece que en Leví, no me acuerdo si era Simeón y Leví o nada más Simeón, pero había maldad en su corazón. Porque ¿sabes por qué los mandaron a circuncidar? Para poder atacarlos cuando más estaban con la herida de la circuncisión. Tú dime, ¿eso era agradable delante del Señor? Y ellos estaban diciéndoles que se acercaran a esa señal del pacto, pero para matarlos, para encontrar, cuando ellos estaban más adoloridos por la circuncisión, poder atacarlos en guerra. Tú dime si eso es correcto, hermano. Y muchas veces tú y yo actuamos así. Podemos atraer a otros al Evangelio y compartirles, pero es doble intención. Tal vez es una intención donde a ti te sirve o donde quieres meter ahí tu cizaña. Y podemos jactarnos de decir, pues yo ya conozco al Señor hace tanto tiempo, yo sirvo al Señor tanto tiempo, yo me sé los mandamientos, las ordenanzas del Señor. ¿Y cuántas llevamos a cabo? Las que vienen en la palabra, no que estemos añadiendo y quitando. Fíjate lo que dice Deuteronomio 10, porque esto de circuncidar el corazón, el prepucio de nuestro corazón, hermano, no viene solo de Mateo en adelante, sino viene desde Deuteronomio. Fíjate lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, 16. Vamos a leer desde el 12. Fíjate cómo dice el subtítulo, lo que Dios exige. Ahora pues, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Señor sabía que muchos se hacían los religiosos y que muchos podían tener el conocimiento, la ley, los estatutos, todo, hermanos, los preceptos, pero no los llevaban a cabo como realmente el Señor lo decía, haciendo misericordia, sino que pasaba puros ritos, añadiendo mandamientos de hombres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que circuncidar, hermano, nuestro corazón. Ahora, ¿es necesario la circuncisión, hermano, en caso de los varones? Pues a lo mejor por higiene, hermano. Pero de ahí en adelante, en el caso de las mujeres, hermano, entonces, ¿cuál sería la circuncisión, no? Por eso es importante, hermano, que veamos esto interior, el corazón. Tenemos que circuncidar nuestro corazón. Fíjate lo que dice Deuteronomio 36. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que me ames, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Quién lo va a circuncidar? El Señor, hermano. Pero para que el Señor circuncide nuestro corazón, tenemos que dejarlo entrar a todas las áreas de nuestra vida, no nada más a las que nos convienen, sino a todas. Continuamos. Dice, pero no es judío el que lo es exteriormente. En otras palabras, no es judío el de que es por sangre. No es judío el que trae la circuncisión. No es judío el que viene de Judá. Dice,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Por eso, hermanos, si a lo mejor como varón te preocupa, es que yo no tengo la circuncisión. Hermano, no pasa nada. Mientras estés circuncidado del corazón, más que suficiente. Dice 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. No te está diciendo y es la que te harás en el pene. No, te está diciendo es la del corazón, en espíritu, no en letra. Yo me puedo saber todos los libros de la Biblia, todo lo que viene marcado en la palabra, todos los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que va a pasar en el Apocalipsis o lo que vimos en Apocalipsis. Pero si yo no estoy en el espíritu, hermano, va a brotar pura carne. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Y con esto que les estaba hablando Pablo, podían tener su respaldo la letra, la ley, sus leyes de hombres, su servicio, pero no tenían misericordia, no había amor. Estaban haciendo las cosas solo porque hay que hacerlas. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué crees que el Señor hizo la circuncisión, o más bien la señal del pacto, la hizo precisamente en una parte íntima? ¿Por qué crees, hermano? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Ok. Carito, Adelante, hermana Fanny. ¿podría ser por lo íntimo y lo sensible de la zona? Lo íntimo. Hermano, ¿la circuncisión era para estarla enseñando a todos? Era para que, un ejemplo, un varón, un ejemplo, Jacob, el patriarca Jacob, que dijera, miren, ya me hice la circuncisión. ¿Era para eso? No, hermano. El Señor me mostraba que la circuncisión la hizo en una parte íntima, porque la circuncisión, esa señal del pacto, era entre Dios y el hombre. Nadie más tenía que saberlo. Nadie más. Solo el Señor y el hombre. ¿Qué? Que andaban en la señal. Cuando uno de los hijos de Moisés, o más bien los hijos de Moisés, sí no estaban circuncidados, que tuvo que actuar Séfora, su esposa, ¿quién más sabía que no los había circuncidado? Los padres y bueno, y los niños. ¿Y quién más? Dios, hermano. Dios. ¿Por qué? Porque esta señal del pacto era solo entre Dios y los... No era para que los patriarcas y todos los hombres anduvieran mostrando su parte íntima diciendo, miren, tengo la circuncisión, ando en señal. No, hermano, era entre Dios y tú. De igual manera, la circuncisión del corazón, el corazón, ¿lo pueden ver todos, hermano? No, hermano. Eso es algo entre tú y el Señor. Pero tus obras, tu ejemplo, tu testimonio, entonces va a revelar que tu corazón ya fue circuncidado. En la antigüedad, cuando el Señor veía que alguien no andaba en esa señal, se lo hacía ver. Así como pasó con Moisés, no has hecho la señal del pacto. No la has hecho. Y el Señor se da cuenta que era tanta la religiosidad, perdón, que dice, es que aunque ellos estén circuncidándose del pene, sus obras son malas.
siguen siendo desobedientes. Y eso pasa con nosotros, hermano. Podemos haber bajado a las aguas, podemos tomar la Santa Cena, podemos haber recibido esos dones del Espíritu Santo, pero no estar circuncidados del corazón. Primera de Juan, ya vamos a concluir, hermano. Primera de Juan 3:4. ¿Quieres andar dentro o fuera del pacto, hermano? Hay que circuncidar nuestro corazón. Es necesario decirle, Señor, quita esa parte, quita eso que me está sobrando y que está haciendo que entristezca, contriste al espíritu. Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Entonces, primera de Juan, hermano, 3:4, ya vamos a concluir. Te traigo muchísimas escrituras, hermano, pero vamos a seguir hablando la siguiente semana sobre la circuncisión, sobre todo esto, hermano. Primera de Juan, ya no encuentro Juan, hermano. Primera de Juan 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es infracción, hermano? Es violación de la ley, ¿vale? Entonces, todos aquellos que seguimos cometiendo pecados, hermano, estamos infringiendo la ley, ¿sale? Primera de Juan 5, ahí mismo, primera de Juan 5, 1 y 2, dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, fíjate, todo aquel que cree, destápale los chocorroles, quiere los chocorroles. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hermano, ¿quieres nacer de Dios? Cree en Cristo. Ya creemos en Él, ya somos nacidos de Él. ¿Sale? Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién lo engendró? Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, hermano. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer? A través de nuestra fe. ¿Qué es fe? No solo es creer, fe es fidelidad. Solo así podemos vencer, con nuestra fe. Siendo fieles, hermano. Siendo fieles. La fe no es todo lo que me da, no. La fe es, me des o no me des, yo sigo creyendo en ti. Me des o me quites, yo sigo mirando al blanco, que es Jesús. Entonces, hermano, ¿quién es nacido de Dios? El que cree en Jesús. ¿Quién engendra? Pues Dios. Isaías 14:1. Isaías. Muchas veces todavía no nos creemos, hermano, que somos injertados. Pero fíjate esta promesa desde Isaías. Bueno, desde Abraham dio esta promesa, pero fíjate lo que dice 14:1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de
Jacob. A ellos se unirán extranjeros. A ellos se unirán gentiles. ¿Quiénes? Todos nosotros, hermano. Todos nosotros. Y seremos un solo pueblo, una sola nación, una sola ciudadanía. Pero es necesario circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Podemos tener muchos servicios. Podemos, hermano, ya haber bajado a las aguas o tomar el bautismo. Podemos hacer muchas cosas, pero eso no te garantiza, hermano. Eso no te garantiza que eres justo. No te garantiza, o no nos garantiza, mejor dicho. Y le vamos a dejar, yo creo, hasta aquí, hermanos, porque lo que sigue ya es bastante. Entonces, hermano, no hay que practicar el pecado. No hay que practicarlo. ¿Sale? Esas personas de las que está aquí hablando Pablo, hermano, ellos iban a las naciones a ser prosélitos. Prosélitos son aquellos que estaban comenzando ese proceso para hacerse judíos. Pero aunque ellos hicieran prosélitos, hermano, nunca los dejaban terminar. ¿Por qué? Porque eran cargas, sobrecargas, cargas, sobrecargas. Entonces, es muy interesante, hermano. Dentro de 8 días vamos a ver la historia de los fariseos y vamos a ver por qué se separaron. ¿Por qué razón empezó a existir esto de los fariseos? Y todo inicia desde los macabeos. ¿Te acuerdas del libro de Daniel? Y ahora, hermano, que estoy viendo este libro de Romanos, entendí por qué el Señor de Daniel se pasó a Romanos. ¿Te acuerdas que en Daniel vimos lo de los macabeos? Y parecía que hicieron muchas cosas buenas los macabeos, pero ¿qué crees? ¿Cuál fue el error de los macabeos? Cuando el pueblo, te voy a dar una adelantada para ya cerrar la sesión, cuando los macabeos traen en liberación al pueblo y derrotan a los enemigos de ese tiempo, el pueblo dice, pues ustedes ya necesitan tener el sacerdocio, necesita salir un rey de ustedes y tener el sacerdocio. Y ellos lo toman muy a la ligera. Y dicen, ok, de los macabeos va a salir el rey y va a salir un sacerdote. Eso no era lo correcto, hermano. Lo correcto era que ellos tenían que ir con un descendiente de Aarón, porque ellos habían sido los elegidos para ser los sacerdotes o para ministrar. Y los reyes tenían que salir de la tribu de Judá. Y a ellos les pareció muy poco esas instrucciones del Señor. Entonces, ellos se promueven a sí mismos y el pueblo también los apoya, que salga el rey de los macabeos y que salga un sacerdote. Y de ahí empieza a decaer absolutamente todo. Y entonces hay alguien que se opone y dice, no, pues nosotros ya no continuamos con esto y empiezan a nacer lo que son los fariseos. Por eso significa apartados. ¿Sale? Entonces, vamos a ir viendo más sobre esta historia para que tú sepas por qué razón existieron y por qué razón se apartaron. ¿Sale? Pero inicia desde esta parte de los macabeos, ellos deciden, no, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos. Entonces se apartan y de ahí empiezan a salir otras sectas como los celotes, los esenios, y hay otra parte que te menciona el Nuevo Testamento. Y cada uno, también vamos a ver cada uno de esos, qué significa, porque es importante, hermano. Es importante ver por qué nacieron, qué significaba, eh, y bueno, toda esta parte, ¿no? Pero es importante conocer. Entonces, hermano, no nos confiemos en los servicios que tenemos. No nos confiemos en que a lo mejor sabemos los mandamientos. No, hermano, circuncidemos eh, nuestro corazón. Circuncidémoslo porque
llegan o van a llegar temporadas que va a ser más complicado, hermano. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y ya lo estamos viendo. Y podemos ser extraviados. Podemos ser extraviados. Te voy a leer la última escritura porque no me quiero quedar con ninguna escritura. Santiago 2, 21. Dice la palabra de Dios. Vamos a, desde el 19. Dice la palabra de Dios, Santiago 2, 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué te está diciendo? Que una obra de Abraham, ¿qué fue? El obedecer a Dios. ¿Cuándo qué? Cuando subió al monte e iba a sacrificar a Isaac. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermano, las obras, las acciones buenas, los frutos que hacemos, se perfecciona nuestra fe. Abraham estaba subiendo, siendo obediente, teniendo un acto de fidelidad, porque fe es fidelidad. De, Señor, me estás pidiendo a mi único hijo, pero ahí voy, te lo voy a dar. Él fue, pero junto con el ir, que estaba mostrando ese acto de fidelidad, la obra fue que obedecerle. Lo puso, aún hasta su hijo dijo, padre, pues no veo al cordero, al becerro que se va a sacrificar, no lo veo. Y Abraham dice, Dios proveerá. Junto con la fe, hermano, van las obras. Y dice el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia? Obediencia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo puedo decir tengo mucha fe, pero si no tengo obras, hermano, dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria a Dios, qué bello terminó este estudio. Hermano, yo puedo decir tengo fe, pero si mis obras no demuestran, no se pule mi fe. Entonces, hermano, hasta aquí le vamos a dejar porque ya lo que viene todavía es mucho más fuerte. Entonces, no sé si alguien hasta aquí, hermano, quiere comentar algo, puede alzar sus micrófonos, participar. Vamos a seguir hablando de la circuncisión, todavía no le damos como término, pero vamos a seguir hablando sobre la circuncisión y más sobre más, ¿sale? Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches otra vez. Buenas noches. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice también en primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí una palabra que nos menciona en los dos es el hacer. En Mateo dice, sino el que hace la voluntad. Y en Primera de Pedro dice, haciendo bien. Entonces, finalmente, como se nos mencionaba ahorita, no solo es saber la palabra, sino ponerla por obra, porque tal vez de labios podremos proclamar muchas cosas, pero nuestros actos son los que van a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Y si no estamos procurando el
estarnos limpiando y tener esa comunión con Dios, es donde nos vamos a dar cuenta cómo es que lo que en algún momento fue el espíritu vivo en nosotros se volvió simplemente una costumbre. Algo que les sucedió a los fariseos, yo no dudo que en algún momento ellos realmente buscaran a Dios de corazón, pero en el estar estudiando fue tanto el conocimiento que se envanecieron. Y cuando llega un pecado a tu vida, después viene otro y otro y otro. Y ya después del envanecimiento vino la codicia, después de la codicia vino la envidia, vino la altivez. Y así podemos enlistar muchas cosas que en ocasiones señalamos, pero si nos ponemos a analizar, incluso nosotros podremos estar igual o peor, porque no hacemos las cosas por amor al prójimo, las hacemos para que nos vean y reconozcan lo buenos que somos o lo desprendidos o misericordiosos, cuando eso no es cierto. Finalmente, dice la palabra de Dios que siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque no estamos aportando nada realmente de nosotros, porque es Dios poniendo el querer como el hacer, es Dios dando la instrucción de qué hacer y cómo hacerlo. Simplemente somos el instrumento que ejecuta, pero la gloria, el reconocimiento y todo es solo para Dios. Aquí yo pienso que la parte medular de todo es esa relación íntima que tengas tú con Dios. Como se mencionaba ahorita, ¿por qué la circuncisión tenía que ser algo tan privado? Porque no era para jactarse, no era para estar presumiendo, era para que tú de forma personal tuvieras esa marca que solo tú y Dios podían ver. Entonces, si algo nos pide Dios es tener ese acercamiento con Él, pero de forma sincera. No necesitas venir y contarle a Dios tu intención, ni siquiera necesitas muchas veces expresarle nada, porque hay muchas oraciones que creo que es donde más se derrama tu corazón, que es cuando doblas rodillas y tal vez te pones a llorar y no dijiste nada, pero Dios y el Espíritu Santo saben cuál es tu sentir. Entonces, cuidemos nuestra comunión con Dios y pidámosle que sea Él el que nos vaya limpiando para que así podamos ser realmente ese lugar donde su Espíritu Santo pueda morar y nos permita que la relación con Él sea fortalecida. Ese era el comentario, Carito. Dios les bendiga. Gloria a Dios, efectivamente. Gracias a Dios por el comentario, porque yo te comentaba la historia de los fariseos. Cuando ellos ven que los macabeos agarraron de ellos mismos el ser los sacerdotes y que saliera el rey, ellos se apartan, por eso significa los fariseos apartado para. Y cuando ellos se apartan y están estudiando, como bien dice la hermana Fanny, ellos querían guardar los estatutos, la ley, el Pentateuco como lo conocemos, pero llega un momento, hermano, donde dicen, no, ¿saben qué? Para que hacer esto más santo, vamos a añadir esto. Y para hacer esto más purificado, no, hay que hacer el otro. Todos los que quieran acercarse, entonces, y empezaron a hacer mandamientos de hombres, hermano. Entonces empezó a distorsionar todo, porque por un lado los macabeos no hicieron lo que debían de hacer, de buscar a alguien de la familia de Aarón que le correspondía el sacerdocio, a alguien de la tribu de Judá para que fuera el rey. Estaban mal, pero también los fariseos, al apartarse, en lugar de seguir guardando la ley y los estatutos, ellos la empiezan, disque, a mejorar. Y digo disque porque lo único que hicieron fue traer cargas. Y empezaron con la ley de los ancianos. Y ahorita lo podemos ver mucho son libros con historia y te dan muchos datos, pero no dejan de ser instrucciones o mandamientos de hombres, donde es el Talmud, la Mishnah, hasta el Zohar, o sea, todas estas cosas que realmente no vienen aquí marcadas en la palabra de Dios. Entonces, aunque ellos querían hacer un bien y el decir nos apartamos porque esto ya se está desviando, sí, está bien, apártate. Pero en lugar de seguir aguardando lo que decía en ese momento,
que era la ley o el Pentateuco, empezaron a añadir mandamientos. Entonces, todo eso se volvió ya carga y aún los prosélitos decían, esto es muy pesado, mejor nos quedamos como estamos. Aún los gentiles decían, no, esto es mucha carga, mejor nos quedamos así, con nuestros ídolos, porque acá es un mandamiento de hombre tras mandamiento de hombre. No eran ni siquiera los mandamientos que el Todopoderoso había instruido en su Biblia, sino ya eran mandamientos de ellos. Entonces, pues hay que obedecer lo que dice la palabra. Y ahorita con lo que decía la hermana Fanny, fíjense que un día, y lo digo para vergüenza, hermanos, pero son testimonios que yo creo que nos ayudan a fortalecer la fe, porque cuando estaba en la universidad, siempre el Señor había puesto en mi corazón publicar versículos, ¿no? En ese momento solo existía, creo, Hi-Fi y Facebook, o Facebook, no me acuerdo, pero existían redes. Y yo siempre publicaba un versículo. Y un día, uno de los compañeros del salón me comentó y me dijo, oye, ¿y todos los versículos que publicas en tu muro, creo que era Facebook, en tu muro de Facebook, tú los practicas? O sea, ¿tú los haces? Y volteé así yo como bien enojada y yo le digo, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, bueno, es que mis padres son testigos de Jehová. Dice, y la verdad es que se pueden decir muy santurrones, pero no hacen nada de lo que dice la palabra. Dice, yo me imagino que como tú los publicas, haces lo que estás publicando. Y me enojó ese comentario, hermano, me enojó mucho. Pero ¿sabes por qué me enojó y me incomodó? Porque al reflexionar lo que él me había dicho, dije, chin, tiene razón. Hay muchas cosas que yo he publicado y que yo no las llevo a la práctica. Hay muchas cosas de estos versículos que Dios me ha dado, pero como decía, ¿no? La palabra, hago que blasfemen los gentiles. Y sentí mucho coraje y dije, Dios, ayúdame. Y dejé un momento, dije al Señor, ya no voy a publicar, Señor, ya no voy a publicar versículos. Y nuevamente el Señor me hizo el llamado, ¿no? Es más fácil soltar que cambiar. Es más fácil soltar que esforzarte a cambiar. Y me llamó la atención y yo dije, no, pues ahora sí, ahora vuelvo a publicar versículos, pero ahora sí, teniendo la conciencia, hermano, que lo que estoy publicando no sea solo palabrería, no solo sea de, la palabra que me dio el Señor en la mañana o en la tarde o en la noche. No, que realmente viva yo ese versículo. Y es algo que yo le pedí a Dios, permíteme vivir los versículos. No quiero que yo esté publicando este versículo, pero que yo no lo esté haciendo o que yo realmente esté a lo mejor publicándolo, pero en mis actos durante el día, los demás estén blasfemando tu nombre a causa de mi mal comportamiento. Entonces, aún en eso, hermano, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, que el Señor nos permita vivir la palabra. Adelante, Sai. Hola, Carito, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenos días, les bendiga. Pues, como dices, están bien duras las piedradas, pero gracias a Dios porque siempre es difícil aceptar la corrección y entender cuando se te está llamando la atención, pero es bueno. Yo antes, en lo personal, tenía como hasta, pues, cierto pues como temor de que decía, ay, me va a regañar el señor, ya ni, no quiero ni abrir la Biblia porque sé que me va a poner una regañiza, pero ahora yo creo que hasta le digo, ni modo, señor, o sea, si tienes que tratar algo, al contrario, te agradezco y sé que es lo mejor que puedes hacer porque a veces estamos acostumbrados a la adulación y queremos que el Señor nos esté adulando y no es así, ¿no? Él es Dios y al contrario, Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Pero me hacía pensar en que hace rato escuchaba a un pastor que decía que el verdadero avivamiento es el fuerte convencimiento del pecado que muchas personas en algunas iglesias piensan que el avivamiento es así alocarse o bailar, no,
sino que cuando realmente viene ese avivamiento del Espíritu Santo en una iglesia, es porque nos está convenciendo del pecado, porque el Señor me hacía verlo como cuando estás en las drogas o en algún vicio. Cuando tú estás diciendo, no, no tengo nada, no, sí tomo, pero cada mes. No, sí esto, pero sí me drogo, pero no tanto. Yo lo controlo y así, ¿no? Y sin embargo, cuando llega ese convencimiento del pecado, cuando entras en esa realidad de decir, no, o sea, sí estoy mal y necesito ayuda y ya no quiero estar así, es cuando realmente puedes hacer algo para cambiarlo. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor conoce nuestro estado humano y sabe que cometemos pues muchos pecados y que a veces en ese camino del servicio también llegamos a deslizarnos en a lo mejor en gloriarnos o en señalar a los demás al creer que nosotros pues estamos bien, pero no es así, ¿no? Porque al momento en el que uno ya está señalando a alguien más, pues ya estás mal. Y precisamente al entender ese convencimiento del pecado, el Señor puede trabajar con nosotros. Cuando venimos a Él y le decimos, Señor, es que estoy mal en esto, es que pasa esto, y no puedo, Él viene y te ayuda. Él te dice, no estás solo y vamos a ir adelante y solo esfuérzate y sé valiente. Y vamos a cambiar todo eso que no me gusta, ¿no? Que no está bien para seguirnos puliendo y que Él pueda hacer esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Recordaba la palabra que viene en Eclesiastés 10:1 y dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Precisamente el tener un servicio te hace pues tener más responsabilidad, porque precisamente es como cuando vas a la escuela, no tienen la misma responsabilidad los alumnos que los maestros. Todos tienen igual, cada quien responsabilidades diferentes, pero sin embargo, como maestro, tú tienes que dar un ejemplo. Y así es cuando estamos sirviendo con el Señor. Tenemos que tener cuidado hasta de esas pequeñas locuras, de esas pequeñas moscas que hacen heder el perfume de nuestro Señor. También hay otra palabra, creo que está en Cantares, no lo recuerdo, pero dice que tengamos cuidado de esas pequeñas zorras. Y sí, precisamente son cosas que a veces podrían pasar hasta imperceptibles, que no nos damos cuenta cuando ya estamos siendo groseros, cuando ya está hablando nuestra carne y no el espíritu, o cuando ya estamos juzgando a alguien y ya es algo que nosotros también estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el Señor nos invita a tener cuidado y sobre todo que pedirle a Dios que haya ese avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra persona, de que nos convenza de nuestro pecado y que seamos capaces de ir a Él y suplicarle que nos cambie y que nos restaure. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, sí. Algo que decías ahí es muy importante. Esa palabra creo es la mejor, la más correcta, el adulamiento, hermano. ¿Cuántas veces queremos, aun cuando leemos la Biblia, ay no, queremos puras promesas, ¿no? De entrarás a la tierra que fluye leche y miel, y te haré próspero, y te bendeciré tu pan y tu vientre, y tendrás y harás. Nos encanta recibir las promesas, pero vámonos más atrás. O vámonos más adelante para recibir eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Es como el versículo que la otra vez te decía, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, pero ¿qué viene antes y después del versículo? Porque a veces sacamos los textos fuera de contexto y es donde entramos en ese problema. Igual en las iglesias, hermano, hoy se da mucho a que se hable de prosperidad, de sanidad, que va a venir el apóstol tal, que va a venir el apóstol que, el pastor tal. Hermano, no, hermano, hay que confrontar el pecado. Y como lo decíamos hace 8 días, el confrontarlo, hermano, no es juzgar, pero sí hacer reconvenir.
El sí hacer reconvenir en amor. Estás mal. Y te lo digo porque te amo, porque me importa tu alma. Por eso te estoy reconviniendo. Pero al final de cuentas, quien decide eres tú, ¿no? Lo decía el Señor, no quisieron escuchar y pues los entregué a mentes reprobadas, ¿no? Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado y gracias a Dios porque podemos decir, bueno, es que Pablo les está diciendo a los judíos, pero hermanos, si tú y yo tenemos el sobrenombre de que somos cristianos y de que servimos a Cristo, ¿cómo andamos en nuestra forma de ser? ¿Cómo andamos en esas obras? Decía, Abraham fue justificado junto a la fe con las obras. Rahab, esta mujer que ni siquiera era de linaje, actuó con fe porque había escuchado de ese Dios que había hecho maravillas, que había hecho abrir el mar rojo y escondió a los espías. Tuvo esa fe, esa fidelidad. Pero ¿cuál fue su obra? Esconderlos, esconder a estos hombres de Dios. Hermano, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? No está mal que tú te digas ser cristiano, no está mal que tú digas yo soy de Cristo, no está mal, hermano, tenemos que tener esa identidad, pero es como muchos traen el pescadito en los carros, en sus casas, en el coche, pero los ves diciendo groserías, los ves que están peleando en el tráfico y dices, ah, caray, ¿no? Entonces, hermano, pidámosle al Señor. Algo que el Señor mostraba es que nos falta mucho dominio propio, nos falta mucha templanza. Entonces hay que dar esos frutos y si tú te das cuenta, vamos a pasar para gloria de Dios al capítulo 3. Y el capítulo 3 no trae este subtítulo porque es la continuación de lo que hoy vimos. Es la continuación. Entonces, hermano, en esa época el Señor les pedía esa señal del pacto, esa señal de circunciden, esa señal del pacto que es la circuncisión. Pero cuando leemos Deuteronomio dice, circuncídense el corazón. Prefiero que se circunciden el corazón a que tengan la circuncisión en el pene, pero que no estén llevando a cabo lo que dice la palabra, a que no estén haciendo obra de misericordia, obra de bondad, obra de amor. Entonces, hermano, la tarea de hoy en día, de hoy, es circuncidar nuestro corazón. Decirle, Señor, corta todo aquello que no edifica mi vida. Corta ese sobrante que está lastimando, que está causando infección en mi vida. Hermano, muchas veces le ponemos curita a ese pecado. Muchas veces le ponemos curita a ese sentimiento, a ese resentimiento, a ese odio, a esa envidia, a esa codicia, a ese adulterio. Y no necesitamos curita, necesitamos urgentemente una cirugía. Porque si le ponemos curita, en cuanto de quitemos el curita, va a brotar otra vez la herida. En muchas ocasiones ponemos curitas a nuestra vida y no necesitamos curitas, necesitamos intervenciones quirúrgicas. Entonces, hermanos, si le pedimos, Señor, necesitamos realmente esa intervención quirúrgica en nuestra vida, hazla, Señor. Si me tienes que quebrar otra vez, moldear otra vez, hazlo. Pero quiero que cuando estemos ahí enfrente de ti, tú me digas, te conozco, pasa, pasa, siervo bueno y fiel, a que me digas, no, no te conozco. ¿Sale? ¿Alguien más, hermanos, o damos gracias? ¿No? Pues vamos a dar gracias, hermano. Y recuerda, no más curitas, hermano. A veces hay que pasar a la sala de cirugía para que se pueda restaurar todo. ¿Sale? Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por el capítulo 3, versículo, a partir del versículo 17. Señor, no lo hemos concluido como tal, porque en el capítulo 3 tú sigues hablando. Señor, muchas gracias, Señor, porque algo que podemos ver de Pablo es que tú le enseñabas con toda la instrucción que él traía a confrontar, Padre.
Gracias, Señor, porque en muchas ocasiones necesitamos esa exhortación, Señor. Y no suavecita, Señor, sino tal y como es, con justo juicio. Padre, ayúdenos, Señor Jesús. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras debilidades, cuál es aquello, Señor, que constantemente estamos cayendo y contristando al Espíritu. Señor Jesús, no queremos, Señor, comportarnos de una manera jactante, diciendo, pues yo conozco al Señor desde hace tanto tiempo, pues yo ya me bauticé, pues yo ya hablo en lenguas, pues yo ya sirvo en iglesia. Señor, no queremos jactarnos de nada porque todo nos lo has dado tú por mera gracia. No nos merecemos nada y aún así tú nos has considerado para tu servicio. Señor, quita de nosotros toda jactancia, toda vanidad, todo aquello, Señor, que hace que nos inflemos, Padre. Señor, todo, absolutamente todo proviene de ti, desde la salud, el trabajo, la casa, todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti. Pero aún aquello que nos has dado también puede ser quitado a causa de nuestra rebelión, de nuestra insensatez, de nuestra falta de procurarlo. Señor, te pedimos, Señor, que venga, Señor, a circuncidar nuestro corazón. Señor Jesús, sabemos que esto era la señal del pacto y todo aquel que traía circuncidado, esa circuncisión, Padre, entraba en pacto y quien no lo traía estaba fuera del pacto. Más adelante, en Deuteronomio, tú le permites escribir a Moisés esta parte, que circuncidemos nuestro corazón, Señor, y es porque tú te dabas cuenta que de nada servía, Señor, tener circuncidado el pene, Señor, si no había esa transformación, no había, Señor, a ese andar en verdad, esa obediencia. Por eso es que tú decías, circuncídense el corazón, y aún en Romanos no lo vuelves a confirmar. De nada sirve tener la circuncisión que es de este cuerpo si realmente no estamos llevando a cabo tus mandamientos. Señor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a circuncidar el corazón. Ayúdenos a quitar todo aquello que es sobrante, todo aquello, Señor, que contrista al Espíritu Santo. Señor, podemos jactarnos de muchas cosas, pero tú sabes quiénes somos. ¿Qué somos en lo oculto? Señor, yo no necesito andar diciéndole a todo el mundo, mire, soy cristiana, leo la Biblia, comparto. No, Señor, porque esa es una relación muy íntima entre tú y yo. Ayúdenos, Señor, a que realmente no andar aludiendo a lo que somos, sino realmente que se vea naturalmente lo que somos y a quién representamos aquí en esta tierra temporalmente. Señor Jesús, de nada sirve sabernos tanto, de nada sirve tanto conocimiento si no lo hemos llevado a la práctica. De nada sirve, Señor, tanta instrucción, Señor, si no la llevamos a cabo. Señor, ayúdenos, Padre, a cumplir, Señor, tus instrucciones, tus mandamientos que han sido por tu dedo, por tu mano, no mandamientos de hombres, sino los que han sido escritos, Padre. Señor, ayúdenos, Padre bendito, porque en muchas ocasiones empezamos a seguir a los hombres y no a ti. Señor Jesús, tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres aquel que se merece toda la honra, la gloria y la alabanza, todos nuestros triunfos, todas nuestras victorias, Señor. Todo lo que tenemos en victoria te lo mereces, Padre. Y aún aquellos valles, desiertos que nos permites vivir, sabemos que tú los permites para hacer aumentar nuestra fe o crecer en ti, Padre. Señor, moldéanos a tu imagen y a tu semejanza. Queremos ser tu demut, Señor. Queremos tener esa identidad de que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo, que somos esas ovejas de tu prado. Pero si nos has visto con características de cabritos, si nos has visto con características de lobos rapaces, Padre, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes. Señor, perdona si a causa de nuestro testimonio, Padre, muchos, Señor, se han alejado. Perdona, Señor, si a causa de nuestra boca, Padre, muchos, Señor, se han ido, Señor, y han dicho, no, ¿para qué? Si voy a hacer o comportarme como él o como ella. Señor, perdona, Señor.
Si a causa, Señor, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser o pensar, hemos sido piedra de tropiezo para muchas almas, perdónenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a representarte a ti. Ayúdenos, Señor, a poder, Señor, llevar a cabo cada una de tus instrucciones, Padre, sin alardar, sin jactarse, Señor, sino que sea una relación íntima entre tú y yo, entre tú y los hermanos, Señor. Ayúdenos, Padre, porque sabemos, Señor, que todo lo sabes tú, Señor, y que aún todo lo más oculto tú lo sacarás a la luz. Por eso, Señor, estamos delante de aquí, tal cual somos, desnudos, Señor. Tú sacas, Señor, todo aquello que somos, Padre. Y permite, Señor, que andemos en esa luz, en esa verdad. Señor, permítenos y aumentanos tener esa fe, Señor, por identidad. Y sobre todo que vaya acompañado de esas obras, de esos frutos buenos. Y las obras no para jactancia ni para salvación, porque la salvación tú no la has dado por tu sangre, Señor, y gratuita, pero sí que se vean esas obras, Señor, de bondad, de misericordia, de dominio propio, Señor, de fe, Señor. Permítenos, Señor, dar ejemplo, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos porque nosotros no podemos, pero tú sí. Señor, aquí estamos, somos barros en tus manos, Señor. Síguenos moldeando y quita el corazón duro, esa cerviz dura, esos pensamientos malos, Padre, y permítenos honrarte todos los días de nuestra vida. Síguenos hablando a través del libro de Romanos, síguenos confrontando, Padre, porque tu palabra nos limpia. Te damos muchas gracias, Señor. Te seguimos poniendo en tus manos las necesidades del lunes. Te pedimos por Sofi, Señor, sigue haciendo la obra en su garganta, Señor, sigue ayudándola, sanándola, Padre, para que ella pueda, Señor, asistir. Tú sabes que está el deseo en su corazón, Padre, de ir y congregarse. Señor, por todas y cada una de las peticiones que hay de enfermedad, de falta de trabajo, de salud, Señor, también por este chico que no han encontrado, Señor, que aún sus padres están haciendo manifestaciones y bloqueos. Padre, sigue restaurando la vista de nuestra hermana Sai, Señor. Sigue haciendo la obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. Son tantas las necesidades, Padre, y a mí se me pueden ir muchas, pero a ti no, Señor. Todas las tienes, Señor, en tu mano. Señor, tú responde conforme a tu voluntad, Señor. Y pon paz en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga. Y se me olvidó orar por el hospital, pero tengan en sus oraciones, mañana es salida al hospital y que el Señor tenga control de todas las almas que van a recibir el mensaje, que van a recibir el alimento y que haya muchos carros para poder irnos al hospital y poder ir y regresar con bien. Dios les bendiga, hermanos. Diles adiós, Dios les bendiga. Adiós, Ruth. Diles adiós. Dios les bendiga, buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches. Diles bye.